Hoy, sábado 6 de agosto, nos unimos a toda la Iglesia para celebrar la gran fiesta de hoy, la transfiguración del Señor. Por medio de la transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Pero esta fiesta es además anuncio de la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con que un día brillará todo el cuerpo de la Iglesia. El Evangelio que nos presenta hoy, San Lucas capítulo 9 del versículo 28 a 36 dice así: En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Queridos hermanos, esta fiesta nos enseña que tenemos nosotros también que vivir esa realidad que el Señor nos enseña. El monte siempre fue un signo de la presencia misteriosa de Dios, porque en la oración encontraba su fortaleza. Fue en el monte donde el Señor le dio la luz para elegir también a sus apóstoles, a los discípulos. Fue en el monte donde nos dirigió ese hermoso mensaje de las bienaventuranzas. Fue en el monte donde el Señor, clavado en una cruz, nos quiso salvar, dio su vida por nosotros. Pero esta transfiguración de Cristo para nosotros es señal de la victoria final de Jesús, a pesar de su fracaso humano en la cruz. Estamos nosotros dispuestos a acompañar a Cristo en el sufrimiento para llegar a su gloria. ¿O preferimos, como Pedro, abandonarnos al sueño, escabullirnos ante el miedo? Sabemos que nosotros no podemos solos. Desde que hemos recibido nuestro bautismo, contamos con esa fuerza que nos da el Espíritu Santo, que también hoy nos vuelve a repetir, como a Cristo: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Yo también soy hijo de Cristo, hijo de Dios. Tengo que escuchar al Maestro, no escuchar otras sirenas de la vida que me seducen, que me hacen flaquear con mis pasiones. El Señor se nos reveló en el monte Tabor, en esa transfiguración, y se nos mostró esplendoroso. También nosotros tenemos que saber ver a Dios en esos acontecimientos cuando nuestra vida
marcha de maravilla, que lo más fácil es que nos olvidemos ante un éxito, ante un premio, una recompensa, cuando todo marcha bien. No olvidarnos que Él es el dador de todo don que nos permite. El prefacio en este día dice: porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de los hombres de un extraordinario esplendor para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliera en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Que no tengamos miedo ante la sombra de la cruz, que siempre también nosotros podamos dirigir nuestra alma, nuestro corazón para seguir a Cristo, escuchar a Cristo, acompañar a Cristo. Que Dios los bendiga.